Ser edgy es un trend hoy en día. Todo quiere ser oscuro y alternativo, lo cual es la consecuencia de décadas de censura y mojigatería en el pasado, en donde solo eran permitidas historias con finales felices y mensajes optimistas en la televisión, que muchas veces rozaban lo ridículo e irrealista. Así que para una audiencia que está harta de este tipo de ñoñerías, es muy atractivo cuando algo es pesimista, brutal y oscuro. En tiempos modernos, muchos videojuegos, animes y demás intentan ser oscuros en un intento por lucir innovadores o diferentes. Un trend que existe en el anime desde los 90s y que existe desde los 2000 en la cultura occidental. Como siempre, si este contenido es bueno o no, ya depende más de la ejecución que otra cosa. No es lo mismo hacer una serie optimista como Full Metal Alchemist, a hacer algo extremadamente meloso e infantil en donde los problemas se resuelven literalmente gritando por el poder del amor y la amistad. El primer ejemplo es más sutil. Nunca te gritan discursos estúpidos sobre el amor, ni ocurren esa clase de escenarios increíblemente incrédulos. Cuando se habla de historias oscuras, es lo mismo. Depende mucho de la sutileza, pues no es lo mismo hacer una historia oscura, hacer una historia edgy. Las historias oscuras son aquellas que tocan temas oscuros como la depresión, el suicidio, las adicciones, la muerte y otros temas que pueden considerarse oscuros por el simple hecho de que son temas que causan dolor. Son temas que pueden herir las susceptibilidades de muchas personas, por lo que se requiere de una mente madura para asimilar estos temas. Ya que son temas controversiales, también se requiere cierta discreción, y por esto mismo se requiere madurez, no solo por parte del espectador, sino por parte de la serie en sí. Y esto es lo que diferencia a una serie oscura de una edgy. Una serie edgy es exactamente lo mismo, solo que sin la parte de la madurez. La serie oscura es depresiva por la situación que presenta. La serie edgy pretende ser depresiva, recordándote y diciéndote directamente que lo que estás viendo es depresivo. Tal y como el ejemplo de la serie infantil e idealizada, aquí suelen haber la misma clase de discursos directos, pero con pesimismo en vez de positivismo. Otra gran diferencia es que una serie oscura es oscura porque tiene un propósito. La razón de ser oscura es para mostrarte una cruda realidad o enseñarte algún tipo de lección, y desde el punto de vista narrativo, es oscura porque es la causa y efecto natural de algo que hicieron los personajes. La serie edgy, por el contrario, no posee un propósito intelectual. Es oscura sin ningún motivo en concreto, y lo es solo para sorprender, apantallar y llamar la atención. Normalmente usado como un recurso para disfrazar mala escritura como madura e intelectual, cuando es todo lo contrario y resulta muy infantil poner shock con el único propósito de llamar la atención en lugar de para mostrar una realidad o entregar algún mensaje con ello. Para poner un ejemplo de lo que digo, una serie oscura traerá dolor y miseria a un personaje porque éste cometió el error de tomar una adicción o cualquier otro tipo de mala decisión. La serie edgy traerá dolor y miseria a un personaje porque llegó un alien mágico y el personaje no tenía otra opción más que sufrir. No es para denotar que el personaje cometió un error, o para mostrar de forma realista que la vida es injusta. Es algo que pasa, literalmente por ningún motivo. No muy diferente de un hentai en donde monstruos galácticos penetran y deforman niñas pequeñas para que algún sádico en la audiencia se mate a pajas. Es un recurso tan malo que incluso reduce a los personajes a ser objetos de tortura, en lugar de personajes, y varios animes, especialmente modernos, suelen hacer esto en mayor o menor medida. Por ejemplo, está Yuno, esta yandere de comportamiento edgy que asesina a la gran mayoría de los personajes. Su forma de ser tan extrema es originada del hecho de que sus padres la encerraban en una jaula por tener malas calificaciones, algo que no puede ser considerado realista de ninguna forma y que es hasta ridículo. Quiero decir, solo imagínense a los padres yendo a gastar un montón de dinero específicamente para comprar una jaula para específicamente encerrar a su propia hija. Cualquier padre normal pensaría en simplemente encerrarla en su cuarto en lugar de molestarse en hacer todo eso. E incluso el motivo es tan extremista que hace ver a los padres como caricaturas en lugar de seres humanos. E incluso desde la perspectiva de Yuno es exagerado volverse así de extrema por una vivencia como es. Ver una serie en donde despedazan montones de cadáveres mientras hacen una piscina de sangre no es oscuro, es infantil y edgy. No es algo de la predilección de alguien maduro y de buen gusto, sino de un adolescente hormonal y malcriado. Otra forma de diferenciar una serie oscura de una serie edgy es el nivel de modestia.
Una serie oscura contendrá temas de violencia o sexo, por supuesto, pero no estará metiendo esas cosas hasta el punto de que miras esas cosas a cada momento. Una serie oscura se toma el tiempo para lentamente llegar a esas cosas. No está tratando de choquearte a cada momento, lo cual resulta contraintuitivo, puesto que si eres expuesto al shock durante mucho tiempo, el efecto de este se nulificará, eventualmente hasta el punto de que te insensibilizarás y ya no te sorprenderá ningún acto de violencia. Yo, por ejemplo, estoy tan acostumbrado a este tipo de contenido que cosas como Where the Dead Go to Die o Air Maniacs no me causan ni el más mínimo impacto. Es algo que, si no les ha pasado, les pasará a ustedes también eventualmente, y algo que les sorprendía no les causará ningún efecto. Mientras que los mensajes pragmáticos y las historias con buen contenido jamás dejarán de impactar en tu vida siempre y cuando contengas una pizca de apreciación. Otro criterio importante para hacer que una serie oscura sea de calidad es haciendo que los eventos oscuros como la muerte o las violaciones tengan un efecto permanente en la trama. De nuevo, esto complementa lo que ya dije sobre que una serie oscura intenta darte un mensaje pragmático, mientras que una serie edgy solo quiere choquearte y ser trendy. Si la horrible muerte de un personaje no es permanente, o todo puede ser arreglado con magia, o no deja una huella permanente en sus seres queridos, o si dicha huella puede ser borrada en cualquier momento, entonces ¿cuál es el punto de ser pesimista si te acobardarás en el último momento? Esto hace que el mensaje entero se sienta sin punto. ¿Cuál se supone que sea el mensaje en este tipo de historias? Oh, la vida es tan injusta, pero no te preocupes porque tienes superpoderes y lo puedes arreglar todo con magia. Para resumir todo lo que he dicho, una serie oscura es aquella que toca temas oscuros de forma modesta, sutil y madura. Una serie edgy es aquella que toca temas oscuros de una forma infantil, superficial, irrealista, inmadura y sobre todo, sin razón ni propósito intelectual. Aún así, ser edgy no es del todo malo. Un ejemplo de esto son las comedias, las cuales no son obras serias. En lo que respecta a comedia, hay 3 categorizaciones de comedias con temas oscuros. 1. Cuando una comedia toca temas oscuros de forma sutil, tenemos una comedia de humor negro, lo cual por cierto es inteligente. 2. Cuando una comedia pretende ser de humor negro, con shock constante y meten alguna acción discursiva para pretender ser inteligentes. Tenemos una serie edgy que es mala y pretenciosa. Y 3. Cuando una comedia de humor absurdo o una serie que no es comedia pero es de estilo sobre sustancia, toca temas oscuros de forma irreal e inmadura y nunca pretende ser inteligente. Es cuando tenemos a una serie edgy hecha bien. Uno de los argumentos más mierderos que puedan existir para alabar una serie es remarcar lo impredecible que es esta. Entre los fans del anime moderno, he visto miles de veces cómo defienden el anime de temporada diciendo que este es impredecible y que es esto lo que hace que su escritura sea brillante, cuando en realidad es este elemento lo que hace que su escritura sea peor. Al mismo tiempo, cuando hablo de series que son realmente buenas, varias personas dicen que no lo son porque son predecibles. Quiero decir, si pude predecir lo que pasó en el siguiente capítulo de Steven Universe, entonces la serie no es tan brillante. Y por otro lado, el final de Fullmetal Alchemist Brotherhood es tu típico final feliz. No es la mierda random del primer Fullmetal Alchemist. Obviamente es inferior por esto mismo. Como he dicho en videos pasados, no soy una persona que basa la mayoría de su disfrute en el hype. Y por ende, yo no poseo este tipo de mentalidad. Ante mis ojos, lo que me están diciendo es que una serie merece ser alabada por ser random, mientras que una serie merece ser criticada negativamente por ser consistente y fiel a su tono y reglas. ¿En qué clase de escuela postmoderna esta gente aprendió de buena escritura? Aclaremos que, por supuesto, una serie puede ser criticada por ser predecible, e incluso yo mismo lo he hecho, pero hay un contexto para esto. Si alguna vez dije, oh, y esto es una mierda porque pasó lo más predecible que podría pasar. En el contexto, quiere decir que no solo la serie fue predecible, sino que también fue floja y tomó la ruta más fácil para solucionar un problema, del tipo arreglar todo con magia o hacer aparecer un Deus Ex Machina en un momento en el que era muy obvio que podía pasar. Ser predecible por sí solo no es algo digno de criticar negativamente. Una serie puede ser predecible en su desenlace, pero si este desenlace se construyó apropiadamente con anterioridad, si tiene sentido, si es consistente con las reglas del mundo, si era lo más racional que podía pasar, entonces no tiene nada de malo que sea predecible porque la serie está haciendo las cosas bien. Eso sin mencionar que el criterio de que una serie sea consistente es un criterio objetivo, mientras que el criterio de que ésta sea predecible es un criterio subjetivo, debido a que no todos pueden predecir algo de la misma forma.
por lo que el hecho de que una serie sea consistente es un criterio que tiene mucho más peso, porque es algo universal y no es algo que esté sujeto a percepción o experiencia personal. Por el otro lado de la moneda, el que algo sea impredecible no es un mérito por sí solo. Si ustedes me ven alabando, digamos, el final de Sayonara Setsubou Sensei del manga, no solo es porque es sorprendente e impredecible, sino porque tiene sentido. No en el sentido de que sea realista, sino en el sentido de que es consistente con lo que estableció la serie. Es una revelación que se anticipó durante toda la serie, algo de lo cual dejaron diversas pistas, y es algo que va con el tono oscuro general de la comedia de la serie. En cambio, si eres impredecible, solo para choquear al espectador, incluso si lo logras, no mereces ningún mérito. Como dije, es como alabar a un escritor solo por escribir lo más random que se le puede ocurrir. Cosas como personajes volviendo de la muerte sin ninguna explicación, o personajes cambiando de motivos, o mierdas mágicas ocurriendo en un momento crítico, no son cosas dignas de alabo. Todo lo contrario, probablemente sorprenda a la gente impresionable y susceptible, pero a un crítico no debería generarle ni una pizca de impresión si dicho evento no está justificado. Los que pensamos de forma crítica nos impresionamos solo cuando el escritor escribe algo con sentido y tiene una lógica detrás, que a nosotros los críticos no se nos hubiera pasado por la cabeza por lo ingenioso que es. Así que, decir cosas como, oh, este show es brillante porque te mantiene a la expectativa, no es un buen juicio crítico. Mantenerte a la expectativa o escribir infinitas posibilidades es algo que literalmente cualquier escritor puede hacer. Es como si yo hubiera escrito la saga de Freezer y hubiera hecho que Freezer estuviera a punto de matar a Goku, pero Freezer fuera asesinado de sorpresa por Krillin, quien se supone que ya estaba muerto. Es algo completamente random que absolutamente nadie iba a esperar, y hubiera sido un giro de mierda por más emocionante que sea. No tiene nada de malo que una serie pueda ser predicha, si esta está bien escrita. Y es válido que un escritor quiera sorprender a su audiencia con algo que ellos no esperaban, pero esto solo es un mérito cuando el giro viene acompañado de una lógica, porque entonces lo meritorio no sería la sorpresa en sí, sino el ingenio del autor por pensar en algo que tiene sentido y que nadie pensó. Sorprender solo por ser impredecible y solo para choquear no es buena escritura, no es meritorio ni digno de alabos, y literalmente cualquiera puede hacerlo. Samurai Jack es una caricatura que nunca me ha cautivado. No me gustaba la vieja caricatura y recientemente tuve la impresión de que la nueva fue un completo desastre. Razones hay varias, entre ellas que la compañerita de Jack es una Mary Sue, que la batalla final es anticlimática, que hay constantes Aspulls y Deus Ex Máquinas, además del hecho de que de por sí la trama se centra en provocar un time reset. Pero hay un problema en particular con la serie que venía profetizando desde antes de que ésta se estrenara, y que se cumplió totalmente, y ese problema es el cambio demográfico. Nótese que cuando hablo de cambio demográfico, no estoy hablando de población. En el contexto que nos ocupa, estoy hablando de cambiar el público al que va dirigido la serie. Es decir, si antes la serie era para niños, ahora va dirigida para adultos. Este es un concepto que suena bastante atractivo, y muchas personas podrían pensar que el cambiar la demografía de una caricatura infantil a una para adultos es de hecho un movimiento acertado, debido a que de este modo los creadores tendrán más libertad creativa. Por ejemplo, es cierto que si Korra hubiera sido para adultos, no tendría que haberse circunscrito a implicar ciertos temas, y en su lugar los hubiera explorado libremente. Este argumento funciona solo superficialmente, pero una vez que uno esculca los detalles diluidos, uno se da cuenta de que el movimiento de cambiar el objetivo demográfico resulta, en la mayoría de las veces, en algo completamente contraproducente. Para empezar, veámoslo desde el lado comercial. Por lógica, una caricatura infantil suele tener más público y ganancia que una que es para adultos. Esta es una verdad apodíctica. Una caricatura occidental no es un anime. En Occidente las ganancias se concentran en promocionar juguetes o dirigir algo para toda la familia, en lugar de a un grupo más específico. Por este motivo, hacer que una caricatura que era para niños sea para adultos, automáticamente significa que tendrá mucho menos público. Ganancias o no ganancias, uno se las puede arreglar para solucionar ese problema. Y como artistas no debería importarnos esas cuestiones capitalistas. Y viéndolo por ese lado, cambiar el tono de una serie a adultos también trae sus repercusiones en la escritura. Aquí es donde entra Samurai Jack otra vez.
Una de las razones de por qué no me gustaba la serie original, que era dirigida para niños, es debido a que la premisa de la serie era muy oscura, y aún así la serie poco se la tomaba en serio. Algo tan serio como la aniquilación de la humanidad como premisa, se presta para una trama realmente lóbrega. Al ser para niños, no podía irse a extremos, haciendo que una trama que por obligación debería ser adulta, no pueda ser adulta al ser opacada con momentos de comedia para aliviar el tono. Pero espera, ahora que Samurai Jack se volvió para adultos, eso significa que puede arreglar este problema, ¿verdad? No realmente. Si la serie hubiera empezado para adultos desde un principio, no habría problema. Pero ya que la serie era para niños y ahora ha cambiado demografías, eso significa que si se vuelve demasiado oscura y demasiado seria, contrastará drásticamente con el tono anterior de la serie. Y peor aún, no recordará a la vieja serie, dividiendo aún más a los fans y creando una disonancia con la serie anterior. ¿Qué es lo que hicieron los escritores de Samurai Jack? Dejaron el tono exactamente igual, con la diferencia de que la serie ahora muestra partos, muertes y borbotones de sangre, haciendo que el tono contraste todavía más con el humor y resoluciones infantiles de la serie. ¿Qué va? La solución final es literalmente el poder del amor. No es muy diferente a cuando los anime abusan del cambio de tono de serio a cómico o meloso. Dejando a Samurai Jack de lado, también tenemos el caso de Ren and Stimpy Adult Party Cartoon, la versión para adultos de Ren and Stimpy. Esta serie muestra otro de los problemas de volver a una caricatura infantil en una adulta, y ese es el abuso del shock. Ren and Stimpy Adult Party Cartoon es tan adulto que incluso lo tiene en el nombre. Y ese es el problema. La serie quiere hacer un gran énfasis en que ahora es para adultos. Esto también ayuda a que los padres no le muestren esto a los niños confundiéndola con la vieja serie. El problema es que para lograr su cometido, la serie recurre a reiterar que es adulta y extrema en cada oportunidad que se le presenta, destruyendo por completo uno de los elementos más intrínsecos de la comedia, la sutileza. La versión para adultos de Ren and Stimpy no es sutil. Ni siquiera te cuenta chistes. Son un montón de escenas de shock una tras otra. Y tanta exposición de shock hace que el que mire se desensibilice de este. Y peor, ya vea venir lo que se supone tenga que choquearle. Parte de la gracia de la antigua caricatura era el hecho de que se salía con la suya mostrando cosas adultas de vez en cuando en una caricatura infantil. Ahora, mostrar cosas adultas en una caricatura adulta no es algo que requiera tanto ingenio. Y por otra parte, por mucho que odie a los censores de Nickelodeon, el que limitaran a Kricfalusi obligó a este a que también basara su humor en otras cosas como la relación de Ren y Stimpy o los números musicales. Ren and Stimpy Adult Party Cartoon es simplemente un caso que empalaga. Comer lechera es un pecado delicioso. Pero comer lechera con miel, chocolate, rompope, vainilla y 10 cucharadas de azúcar es repugnante. Podría seguir con todavía más ejemplos, pero creo que los puntos ya están sobre la mesa. Podemos concluir 3 cosas. 1. Hacer una caricatura infantil con una premisa adulta es una mala idea. 2. Hacer que una caricatura que fue pensada para niños sea adulta es una pésima idea. Te quitará audiencia, ganancias, romperá tu fanbase, no se sentirá como lo mismo, manchará el nombre de la antigua serie y en general no hay ganancia en meter shock por meter shock o hacer algo gamberro solo por hacerlo gamberro, en algo que nunca lo necesitó. Y 3. Hacer adulta a una serie que no necesariamente fue pensada como un concepto infantil, como lo son las historias de Marvel o DC, es algo que puede funcionar. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?